Boitelle, a Robert Pinchón. El compadre Boitelle, Antoniet, estaba especializado en toda la región en tareas de limpiar inmundicias. Cada vez que había que limpiar una zanja, un estercolero, un pozo negro, una cloaca, un hoyo fangoso, era a él a quien llamaban. Llegaba con sus útiles de posero y sus zuecos mugrientos y se ponía a la tarea sin dejar de quejarse de su oficio. Cuando le preguntaban por qué, pues se dedicaba a aquel trabajo repugnante, él respondía con resignación: ¿por qué va a ser? Por mis hijos a los que tengo que dar de comer. Con esto se gana más que con otra cosa. Tenía, en efecto, 14 hijos. Si le preguntaban qué había sido de ellos, respondía con tono indiferente: en casa no quedan más que 8. Uno está en el servicio y 5 se han casado. Si le preguntaban si se habían casado bien, añadía con vehemencia: yo no me he opuesto, no me he opuesto a nada. Se han casado con quien ellos han querido. No hay que oponerse a las inclinaciones de cada uno, pues si no la cosa acaba mal. Si yo soy un limpiamierdas es porque mis padres se opusieron a mis inclinaciones. De lo contrario, habría sido un obrero como los demás. He aquí en qué sus padres no habían accedido a sus inclinaciones. Soldado a la sazón, prestaba servicio en Le Havre, ni más tonto ni más listo que cualquier otro, pero eso sí, un poco simplón. Durante las horas de salida, su mayor placer consistía en pasear por el muelle, a lo largo de los puestos de los pajareros, unas veces solo, otras con un paisano. Pasaba despacio por delante de las jaulas donde los papagayos de dorso verde y cabeza amarilla de la Amazonía, los papagayos de dorso gris y cabeza roja del Senegal, los enormes guacamayos con su aspecto de aves criadas en cautividad, con su plumaje florido, sus penachos y copetes, las cotorras de todo tamaño, que se dirían coloreadas con minucioso cuidado por un dios miniaturista, y las pequeñas, pequeñísimas avecillas saltarinas, rojas, amarillas, azules y de colores abigarrados, mezclando sus chillidos al ruido del muelle, añaden al estruendo de los barcos descargados, de los paseantes y de los carruajes, una algarabía estridente, aguda, chillona, ensordecedora, de bosque lejano y sobrenatural. Boitelled se preparaba, con ojos como platos y la boca abierta, sonriente y embelesado, enseñando sus dientes a las cacatúas prisioneras que saludaban con su copete blanco o amarillo al rojo resplandeciente de su pantalón y al cobre de su cinturón. Cuando daba con un pájaro parlero, le hacía preguntas, y si el ave estaba ese día dispuesta a responder y a dialogar con él, se sentía feliz y contento hasta la noche. También le divertía muchísimo mirar a los monos, siendo para él el mayor lujo de un hombre rico tener uno de esos animales, lo mismo que se tienen perros y gatos. Aquel gusto, el gusto por lo exótico, lo llevaba en la sangre como se lleva el de la caza, de la medicina o del sacerdocio. Cada vez que se abrían las puertas del cuartel, no podía dejar de volver al muelle como arrastrado por un fuerte deseo. Pues bien, en una ocasión, tras haberse detenido casi en éxtasis delante de una arara monstruosa que ahuecaba su plumaje, se inclinaba, se enderezaba, parecía hacer reverencias cortesanas del país de los papagayos, vio abrirse la puerta de un cafetín contiguo a la pajarería y apareció una joven negra, tocada con un pañuelo rojo, que barría hacia la calle corchos y arenilla del establecimiento. La atención de Boitelled se vio al punto dividida entre el pájaro y la mujer,
y no habría sabido decir realmente a cuál de estos dos seres contemplaba con más asombro y placer. La negra, tras haber echado fuera las barreduras del café, alzó la vista y quedó a su vez deslumbrada por el uniforme del soldado. Permanecía de pie enfrente de él, con su escoba en las manos como si sostuviera un fusil, mientras que la arara continuaba con sus inclinaciones. Ahora bien, al cabo de unos instantes, el soldado se sintió incómodo por aquella tensión y se fue andando despacio para no dar la impresión de que se batía en retirada. Pero volvió. Pasó casi a diario por delante del café des Colonies y vio a menudo a través de los cristales a la moza de negra piel que servía cañas o aguardiente a los marineros del puerto. Tampoco era raro que ella saliera al verle, y pronto, sin haber cruzado nunca una palabra, se sonreían como verdaderos conocidos, y Boitelled sentía que se le aceleraba el corazón al ver relucir de repente, entre los oscuros labios de la muchacha, la hirera resplandeciente de sus dientes, hasta que un buen día entró por fin y se quedó muy sorprendido al comprobar que hablaba francés como todo el mundo. La botella de limonada, de la que ella aceptó tomarse un trago, quedó grabada en la memoria del soldado como algo memorablemente delicioso, y adquirió así la costumbre de ir a sorber en aquel cafetín del puerto todos los líquidos dulces que le permitía su bolsillo. Era para él una fiesta, un motivo de felicidad en el que pensaba sin cesar, mirar la mano negra de la moza sirviéndole algo en su vaso, mientras los dientes reían, más claros que los ojos. Al cabo de 2 meses de frecuentación, se hicieron buenos amigos, y Boitelled, tras la primera sorpresa de ver que las ideas de aquella negra no diferían de las buenas ideas de las chicas del lugar, que sentía respeto por el ahorro, el trabajo, la religión y la buena conducta, la quiso más por ello, enamorándose hasta el punto de querer hacerla su esposa. Él le comunicó sus planes, cosa que la hizo bailar de alegría. Por lo demás, ella contaba con algún dinero, dinero que le había dejado una vendedora de ostras que la había recogido al ser abandonada en el muelle de Le Havre por un capitán americano. Dicho capitán la había conocido a la edad de aproximadamente 6 años, acurrucada sobre unas balas de algodón en la bodega de su barco, unas horas después de zarpar de Nueva York. Al recalar en Le Havre, dejó a los cuidados de esa ostrera compasiva aquella vetezuela negra escondida a bordo, no sabía por quién ni cómo. Tras morir la vendedora de ostras, la moza se había convertido en camarera del café des Colonies. Antoine Boitellet añadió: así se hará siempre, y cuando mis padres no se opongan a ello. Has de saber que nunca haré nada que ellos no quieran, nunca. La próxima vez que vaya al pueblo les hablaré del asunto. A la semana siguiente, tras obtener un permiso de 24 horas, se fue a ver a su familia, que cultivaba una pequeña hacienda en Tourtevillet, cerca de Yvetot. Esperó al final de la comida, al momento en que el café, bautizado con aguardiente, volvía más abiertos los corazones, para informar a sus ascendientes de que había encontrado a una muchacha que respondía tan plenamente a sus expectativas, a todas, que no podía haber sobre la faz de la tierra otra que le conviniera tanto como ella. Al oír esto, los viejos adoptaron enseguida una actitud circunspecta y pidieron explicaciones. Él no ocultó nada, por lo demás, salvo el color de su piel. Era una criada, sin muchos posibles, pero hacendosa, ahorradora, aseada, de buena conducta y juiciosa. Cosas todas ellas que valían mucho más que el dinero que pudiera tener una mala ama de casa. Tenía algún dinero por lo demás, dinero que le había dejado la mujer que la había criado, una buena suma, casi una pequeña dote,
1.500 francos en la caja de ahorros. Los viejos, conquistados por sus palabras, confiando por lo demás en su buen juicio, iban cediendo poco a poco cuando llegó al punto delicado. Riendo con una risa un poco forzada, dijo: «Solo hay una cosa que podría contrariaros. Es que no es ni pizca blanca». Como ellos no comprendían, tuvo que explicarles largamente con 1000 precauciones para no ponerles a la defensiva que pertenecía a la raza negra cuyas muestras sólo habían visto en las estampas populares. Entonces ellos se mostraron inquietos, perplejos, temerosos, como si les hubiera propuesto una unión con el mismísimo diablo. La madre decía: «Negra. ¿Pero cómo de negra? ¿Del todo?». Él respondía: «Por supuesto, del todo, como tú eres blanca del todo». El padre proseguía: «Negra, negra como el carbón». El hijo respondía: «Tal vez un poquito menos. Es negra, aunque no de un negro que resulte desagradable. La sotana del señor cura, bien negra que es, pero no por ello es más fea que un roquete blanco». El padre decía: «En su país las hay más negras que ella». El hijo, convencido, respondía: «Seguro que las hay». El viejo meneaba la cabeza: «Debe de ser desagradable». A lo que replicaba el hijo: «No es más desagradable que cualquier otra cosa, porque te acostumbras enseguida». La madre preguntaba: «¿No ensucian esas pieles la ropa blanca más que las demás?». «No más que la tuya, ya que es su color». Así pues, tras muchas preguntas más, convinieron en que los padres conocerían a esa muchacha antes de tomar una decisión, y que él, que iba a terminar el servicio militar dentro de un mes, la traería a casa para que pudieran examinarla y decidir, charlando con ella, si no era demasiado negra para entrar a formar parte de la familia de los Boitellet. Entonces Antoinette anunció que el domingo 22 de mayo, día de su licenciamiento, partiría para Turtevillet con su enamorada. Ella se había puesto para aquel viaje a casa de los padres de su enamorado sus mejores y más llamativas galas, en las que dominaban el amarillo, el rojo y el azul, de suerte que tenía el aspecto de haberse engalanado para una fiesta nacional. En la estación, a la salida de Le Havre, la gente no le quitó los ojos de encima, y Boitellet estaba orgulloso de dar el brazo a una persona que llamaban tanto la atención. Luego, en el vagón de tercera clase, donde ella ocupó un asiento a su lado, fue tal la sorpresa que causó a los campesinos que los de los compartimientos contiguos se subieron a sus asientos para examinarla por encima del tabique de madera que dividía la caja rodante. Ante su aspecto, un niño se puso a berrear de miedo, otro escondió el rostro en el delantal de su madre. Todo discurrió a pedir de boca, sin embargo, hasta la estación de llegada, pero cuando el tren demoró su marcha al acercarse a Yvetot, Antoinette se sintió incómodo, como en el momento de una inspección cuando no se sabía la teórica. Luego, asomándose a la ventanilla, reconoció a lo lejos a su padre, que sujetaba de la brida al caballo enganchado al carricoche, y a su madre, que se había acercado hasta la reja que contenía a los curiosos. Él bajó el primero, tendió la mano a su enamorada y, erguido, como si escoltara a un general, se fue en dirección a su familia. Al ver llegar a aquella dama negra y abigarrada en compañía de su hijo, la madre se quedó tan atónita que era incapaz de abrir la boca, y el padre apenas si conseguía sujetar al caballo al que hacían encabritarse alternativamente la locomotora o la negra. Pero Antoinette, dominado de pronto por la sincera alegría de volver a ver a sus padres, se lanzó con los brazos abiertos, besó a su madre, besó a su padre a pesar del espanto del rocín, y luego, volviéndose hacia su compañera, que los viandantes, embobados, se paraban a mirar, se explicó: «Aquí la tienes.
Ya les dije que resultaba a primera vista una pizca defraudante, pero en cuanto se la conoce, de veras, no hay nada más encantador sobre la tierra. Salúdenla para que no se sienta violenta. Entonces la señora Boitet, intimidada hasta el punto de perder la razón, hizo una especie de reverencia mientras el padre se quitaba la gorra, murmurando: «Le deseo que pase un buen día». Luego, sin pérdida de tiempo, subieron al carricoche, las dos mujeres en el fondo, en unas sillas que las hacían saltar por los aires a cada bache que encontraba la rueda, y los dos hombres delante, en la banqueta. Nadie decía nada. Antoinette, inquieto, silbaba una canción cuarteleada. El padre fustigaba a la jaca y la madre miraba de reojo, lanzando ojeadas de garduña a la negra, cuya frente y pómulos relucían bajo el sol como zapatos bien lustrados. Queriendo romper el hielo, Antoinette se volvió. «Bien», dijo, «no sé charla». «Se requiere tiempo», respondió la vieja. Él prosiguió: «Vamos, cuenta la anécdota de tu gallina de los 8 huevos». Era una bufonada célebre en la familia, pero como su madre seguía callada, paralizada por la emoción, tomó él mismo la palabra y contó, entre muchas risas, la memorable aventura. El padre, que se la sabía de memoria, desfrunció el ceño a las primeras palabras. Su mujer no tardó en seguir su ejemplo, y la propia negra, en el momento más gracioso, estalló de súbito en una carcajada tan ruidosa, contagiosa y torrencial, que el excitado caballo emprendió por unos momentos el galope. Habían entablado relación, charlaron. Una vez que hubieron llegado y se hubieron apeado todos, y Antoinette hubo llevado a su enamorada a la habitación para que se quitara el vestido que podía mancharse cocinando una de sus especialidades destinada a ganarse a los viejos por el estómago, se llevó a sus padres delante de la puerta y les preguntó con el corazón palpitándole: «Bien, ¿qué les parece?». El padre guardó silencio. La madre, más atrevida, manifestó: «Es demasiado negra». «Sí, la verdad, lo es demasiado. Me ha helado la sangre». «Ya se acostumbrarán», dijo Antoinette. «Es posible, pero no por el momento». Entraron y la buena de la mujer se emocionó al ver cocinar a la negra. Entonces ella la ayudó arremangándose la falda, activa pese a sus años. La comida fue buena, larga, alegre. Cuando fueron a dar todos juntos un paseo, Antoinette hizo una parte con su padre. «Entonces, papá, ¿qué me dices?». El campesino no se comprometía nunca. «Yo no digo nada. Pregúntale a tu madre». Entonces Antoinette se acercó a su madre, haciendo una parte con ella. «¿Qué, madre? ¿Qué te parece?». «Pobre muchacho, la verdad es que es demasiado negra. Si lo fuera un poquito menos, no me opondría, pero lo es demasiado. Si parece el mismísimo demonio». Él no insistió, sabiendo que la vieja no daba nunca su brazo a torcer, pero sentía su corazón embargado de una tempestad de tristeza. Pensaba qué podía hacer, qué podía inventarse, sorprendido, por otra parte, por el hecho de que ella no les hubiera conquistado lo mismo que le había conquistado a él, y andaban los cuatro a paso lento por entre los trigales, habiendo vuelto poco a poco a caer en el silencio. Cuando bordeaban un vallado, los campesinos se acercaban a la cancela, los niños trepaban a los ribazos, todo el mundo corría hacia el camino para ver pasar a la negra que se había traído el hijo de los Boitellet. A lo lejos se veía correr gente campo a traviesa, como se acude cuando bate el tambor anunciando los fenómenos de feria. El padre y la madre Boitellet, espantados por esta curiosidad que iban sembrando por los campos a medida que se acercaban, apresuraban el paso, lado a lado.
precediendo de lejos a su hijo, a quien su compañera preguntaba qué pensaban sus padres de ella. Él respondió, vacilando, que todavía no habían tomado una decisión. Pero en la plaza del pueblo se produjo una salida en masa de todas las casas con gran agitación, y, ante aquella aglomeración creciente, los viejos Boitellet emprendieron la huida y se dirigieron a su casa, mientras Antoinette, airado, cogido del brazo de su enamorada, avanzaba con andares majestuosos ante los ojos desorbitados por el pasmo. Comprendía que todo se había acabado, que no había ya esperanza, que no se casaría con su negra. También ella lo comprendía, y los dos se echaron a llorar al acercarse a la alquería. En cuanto hubieron entrado, ella se quitó de nuevo el vestido para ayudar a la vieja a hacer las tareas domésticas, siguiéndola a todas partes, a la bodega, al establo, al gallinero, realizando la parte más pesada de todas ellas, sin dejar de repetir: deje que lo haga yo, señora Boitellet, hasta el punto de que por la noche la vieja, conmovida e inexorable, le dijo a su hijo: es una buena chica, lástima que sea tan negra. La verdad es que lo es demasiado. No conseguiría acostumbrarme nunca, tiene que irse, pues es demasiado negra. Boitellet, hijo, le dijo a su enamorada: no es que la tenga tomada contigo, pero dice que eres demasiado negra. Tienes que irte. Te acompañaré a la estación, pero no te preocupes, hablaré con ellos una vez que tú te hayas ido. Él la llevó a la estación, dándole de nuevo esperanzas, y tras besarla, la hizo subir al tren, que vio alejarse con los ojos henchidos de lágrimas. Por más que imploró a los viejos, éstos no dieron nunca su consentimiento. Y tras haber contado esta historia, que todo el pueblo conocía, Antoinette Boitellet añadía siempre: a partir de aquel día perdí el gusto por todo, por todo. No me gustaba ningún oficio y me convertí en lo que soy, un limpiamierdas. Le decían: pero usted se casó. Sí, y no puedo decir que mi mujer no me gustara, pues he tenido 14 hijos con ella, pero no es como la otra. Oh, la verdad es que no. Esa otra, mi negra, bastaba con que me mirase para que me sintiera volar.